cuesta creer. Nos cuesta creer, pero si nosotros queremos recibir de Dios un milagro, queremos recibir de Dios una provisión, queremos recibir de Dios algo que tenemos una necesidad y queremos recibirlo, lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. Y quiero compartir una historia, un momento que pasó en la vida de Jesús, que está en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Y vamos a leer, les voy a leer del versículo 14 al 27 y luego vamos a ir ahí escudriñando unos puntos importantes que aparecen en esa historia que está narrada en el Evangelio de San Marcos. Evangelio San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al versículo 27. Y dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Amén. Amén. Mire, la actitud del padre de este muchacho nos enseña muchas cosas. Podemos aprender mucho de lo que pasaba con la vida de este muchacho o de este padre. El padre fue y fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Y eso muestra que el padre creía en Jesús, creía en que Jesús podía ayudarle con el problema que tenía con su hijo. Posiblemente había escuchado hablar de las sanidades que había hecho Jesús. Posiblemente había escuchado a veces Jesús había liberado
de espíritus malignos a otras personas. Amén. Entonces dijo, bueno, tal vez Jesús me puede ayudar, voy a ir a donde Él. Y entonces, cuando llega, resulta que Jesús no está con los discípulos. Si leemos la escritura, en la porción anterior, Jesús está en el monte que se conoce como el monte de la transfiguración, y está con él Pedro y Juan. Entonces, pero los demás discípulos estaban abajo del monte, y entonces llega el padre y el padre del muchacho, pero viendo que no está Jesús, pues le dice a los discípulos a ver si ellos le pueden ayudar orando por el muchacho. Pero resulta que no pudieron. Entonces cuando llega Jesús, cuando regresa Jesús con los otros dos discípulos, el padre le dice, ¿verdad? Mira, tengo mi hijo, le dice cuál es la situación, qué es lo que le está pasando, y le dice, y lo traje a tus discípulos y no pudieron. Y no pudieron. Y muchas veces las personas, los creyentes, andan buscando personas para que oren por ellos, personas para que les ayuden, personas para que les den sí, la ayuda o oren por ellos por sanidad, por cualquier tipo de problema, para que Dios les haga un milagro. Y muchas veces las personas oran, o los creyentes oramos, o los creyentes tratamos de ayudar, pero muchas veces no podemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces la gente se desanima y la gente dice, no, si eso de Jesús y eso de los milagros, eso no existe, porque yo fui a una iglesia porque tenía un niño enfermo y lo llevé y oraron por el niño siguió enfermo. Pero es que los discípulos no tenían poder en sí. Discípulos, Jesús les había dado poder y Jesús los había enviado incluso que fueran a orar por los enfermos, a que echaran fuera demonios, y regresaron contentos que los demonios se iban, que los enfermos sanaban. Pero realmente el poder le pertenece a Jesús. El poder le pertenece a Jesús, no a los hombres. Pero este padre quizás se había decepcionado porque dice, mira, yo lo traje, pero no le pudieron echar fuera el espíritu maligno. Entonces, Jesús le responde al padre de este muchacho y le dice, oh generación incrédula. Realmente le responde a toda la gente que está ahí, posiblemente al padre del muchacho y a los discípulos, o quizás a toda la gente que estaba ahí, pero les dice, ustedes son una generación incrédula, son una generación incrédula, y les dice, ¿cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? Y lo que realmente Jesús les puede estar diciendo es, miren, ustedes no creen, y todavía les dice, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? Amén. Entonces, el padre del muchacho está haciendo ver que hay falta de poder en los discípulos. Le dice, ellos no pudieron. Y la respuesta de Jesús es, el problema no es un problema de poder. El problema es un problema de fe. El problema es un problema de fe. Porque Jesús le dijo, no, es que los discípulos no tienen poder, sino que le dijo, ustedes no creen. Ustedes son una generación que cree. Entonces, el problema muchas veces de no poder recibir un milagro, de no poder recibir una respuesta de parte de Dios, de no poder recibir una sanidad, no es problema de que Jesús no tenga poder, que los discípulos a veces, aunque Dios haya puesto poder en ellos para sanar enfermos,
El problema no es un problema de poder, es un problema de fe. Es un problema de fe. Y entonces Jesús está guiando al hombre a que entienda que si queremos recibir una sanidad, si queremos recibir una liberación del espíritu maligno que tenía el hijo, que lo que tenemos que hacer es creer. Lo que tenemos que hacer es creer. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos esperando un milagro. Y hemos estado orando por el milagro. Y el milagro no ha llegado. Y entonces, ¿será que Dios no puede hacernos el milagro? ¿O será que no hemos tenido la fe suficiente? Y le voy a leer una porción del Evangelio de Mateo para que veamos que esto tiene que ver mucho con la fe. En Mateo capítulo 9, versículo 27, hay también una porción a donde se da un caso, digamos que similar. Mateo 27 al 30, 9, del 27 al 30 dice, pasando Jesús de allí, le vieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mire, llegan los ciegos siguiendo a Jesús porque quieren que Jesús les sane y les devuelva la vista, o si eran ciegos de nacimiento, pues que les dé la vista. Y cuando llegan a la casa donde Jesús iba a estar, lo primero que les dice es, ¿creen que puedo hacer esto? O sea, la pregunta de Jesús fue, ¿y ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Se dan cuenta? Es un problema de fe. O sea, Jesús tenía el poder, pero Jesús quería saber si realmente los ciegos creían que Jesús los podía sanar. Entonces les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Mire qué rápido, sí, Señor. Creían que Jesús los podía sanar. Entonces dice que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Se da cuenta que no es tanto una cuestión de poder. Sí, Dios tiene poder, Dios lo puede hacer, pero muchas veces el que nosotros recibamos una respuesta es cuestión de nuestra fe. Jesús les dijo, ¿y ustedes creen que yo los puedo sanar? Sí, le dijeron. Y entonces el Señor tocó los ojos. En ese momento ya Jesús ya había manifestado su poder para sanarlos. Pero ¿qué les dice? Así como ustedes crean, así les va a ser hecho. O sea, Jesús había liberado poder para sanarlos. Si ellos habían creído, iban a quedar sanos. Pero si ellos no hubieran creído, no hubieran quedado sanos. Porque les dijo, así como sea su fe, así les va a ser hecho. Entonces, si nosotros estamos esperando un milagro, si estamos esperando un milagro de parte del Señor, lo primero que necesitamos, además de clamarle al Señor, es tener fe. Porque si no tenemos fe, entonces el Señor dice, bueno, así como ustedes crean, así les voy a hacer el milagro. Amén. Entonces, volviendo al caso de que está en Marcos 9:9. Entonces, después de que les dice que ¿cómo se llama? Generación incrédula, ¿verdad? Que por eso es que no había podido liberar al muchacho. Jesús le pregunta al padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mire, lo sabe todo.
Pero le pregunta al padre para que el padre entienda cuál es la situación real que está viviendo. Le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Pero ya era un muchacho, hermano. O sea, habían pasado años con que el muchacho había estado con ese problema de ese espíritu maligno que lo atacaba. Y entonces le dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero vea lo que le dice el padre del muchacho a Jesús. Pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Va a buscar a Jesús para que Jesús le ayude, pero vea lo que le dice, pero si puedes hacer algo. ¿Usted cree que Jesús podía? ¿Mm? Pero el Padre quizás lo fue buscando porque creía que podía. Pero la decepción de que los discípulos no habían podido, como que la fe le había menguado, ¿verdad? Como que se había decepcionado, como que veía que a lo mejor ya no iba a pasar nada. Y le dice al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, le dice, pero si puedes hacer algo. Tremendo, ¿verdad? Llega a buscar al Dios hecho hombre y le pregunta, si puedes. Y le dice algo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros en las oraciones que le hacemos al Señor pidiéndole un milagro o pidiéndole algo, caemos en la situación de este hombre? De si puedes. Señor, si me puedes ayudar en esto. Señor, si puedes. Muchas veces hacemos las oraciones y quizás no le decimos de esta manera al Señor si puedes, pero la oración como que no trae esa seguridad y esa convicción de que Jesús nos va a ayudar y nos va a sacar. Dice, pero si puedes, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y le voy a dar un ejemplo más o menos de cómo nosotros cambiamos el si puedes a otras palabras. Oramos, le estamos pidiendo al Señor, estamos clamando, le estamos pidiendo un milagro y ayuno y oración y todo lo que usted quiera, pidiéndole al Señor que nos haga el milagro. Y terminamos, pero si es tu voluntad, Señor. Y ahí como que se termina la seguridad de que el Señor nos va a sanar, ¿verdad? Porque, pero si es tu voluntad. Y realmente, o sea, es una realidad. Va a ser la voluntad de Dios. Si Dios quiere, nos sana. Si no quiere, nos sana. Si Dios quiere hacernos el milagro, nos hace el milagro. Si Dios no quiere, no. Y en todo lo que le pidamos. Pero el hecho que nosotros, al final de nuestra oración, digamos, bueno, pero que sea tu voluntad, Señor. Ya así como que ya nos estamos conformando. Así no me vas a hacer milagro, pues ni modo. Esa es tu voluntad. Amén. Más o menos lo que le dijo el padre, pero si puedes hacer algo. Entonces, como que la incapacidad de los discípulos hizo que la fe del padre se hubiera, ¿cómo se llama?, disminuido o se haya debilitado. Y tal vez nosotros no estemos poniendo la confianza en un discípulo o en alguien, pero quizás hemos estado orando, pero como no pasa nada y seguimos orando y no pasa nada, entonces como que por poco a poco, como que se nos va también debilitando la fe. Y estamos pidiendo por algo, pero como no pasa nada, o no vemos nosotros que pase nada, de repente oramos menos por eso. Y cada día vamos orando menos por esa situación. Y llega un momento en que ya ni oramos por eso. Ya nos damos por vencidos, decimos, no, aquí no va a pasar nada. Pero la verdad es que todo depende de la fe. El Padre le dice,
pero si puedes hacer algo, ¿verdad? Si puedes hacer algo, pero mire la respuesta que le da Jesús al hombre. Jesús no le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo es eso de que a ver si puedes, a ver si puedes hacer algo? Jesús lo que le dice al hombre es, si tú puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. O sea, el hombre le está diciendo a Jesús, a ver si puedes ayudarme. Y Jesús le dice, mira, la sanidad de tu hijo depende de tu fe, no depende de mi poder. Yo poder tengo para hacerlo, pero va a depender de tu fe. Y le dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces vamos viendo que si nosotros necesitamos un milagro, además de pedirle al Señor que nos ayude, pero lo que necesitamos es tener fe nosotros. Si nosotros no tenemos fe, ¿verdad? Si la fe es aquello que mueve la mano de Dios, ¿verdad? La fe es aquello en que nosotros demostramos a Dios que sí creemos que nos puede hacer un milagro. ¿Se acuerda lo que dice en Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, uno puede pasar orando, pidiéndole, diciendo y todo lo demás, pero si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Y es más, después dice, porque aquel que busca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, si estamos buscando a Dios, primero tenemos que creer que hay un Dios. Amén. Porque dice, porque aquel que le busque es necesario que crea que le hay. O sea, que hay Dios. Pero muchas veces como que la gente está pidiendo el milagro, pero no está tan convencido de que realmente hay un Dios que lo puede sanar, que hay un Dios que le puede hacer un milagro, que hay un Dios que puede resolver cualquier situación que uno esté pasando. Amén. Fíjese que esto de la fe en Santiago, en el Evangelio según Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe. ¿Cómo tenemos que pedir? Con fe, no dudando nada. Mire, si usted va a pedir y va a pedir con fe, no tiene que tener ni siquiera una pizca de duda. Así como este hombre que le dijo, pero si puedes. Había ahí como una duda, ¿verdad? Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Más claro no se puede, ¿verdad? Tenemos que pedir con fe. Pero si hay un poco de duda, quien pide con un poco de duda, dice, no piense que en tal haga que va a recibir alguna cosa del Señor. O sea, si le vamos a pedir algo al Señor, se lo tenemos que pedir con fe. Y sin nada de duda, hermano, no dudando nada. ¿Verdad? Usted está diciendo, Señor, yo necesito un milagro, yo necesito una sanidad, yo necesito que me ayudes con esto. Y no importa si está pasando el tiempo, no importa si las situaciones a nuestra vista, a nuestro entendimiento pareciera ser que no va a suceder nada, nosotros seguimos diciendo, yo te lo he pedido a ti, yo sé que tú me lo vas a dar. Yo te lo he pedido a ti, yo sé que tú lo vas a hacer. No dudando nada, no deje que el enemigo ponga duda, porque muchas veces empezamos orando con fe, empezamos creyendo que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a hacer la sanidad, pero en el camino como que nos va pasando lo del padre del muchacho, ¿verdad? Que ya como que quizás no, ¿verdad? Quizás no va a pasar nada. Pero entonces el padre, Jesús le dice,
si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Podemos creer nosotros? ¿Podemos creer que Dios no puede hacer el milagro por el cual estamos orando? ¿Podemos creer que Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad? Y entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible, dándole a entender que la liberación del muchacho dependía de la fe que tuviera el padre. Y luego, entonces el padre inmediatamente dice, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Mire, creo, así como los ciegos, ¿verdad? Los dos ciegos también, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Sí, creemos. Aquí el padre también le dice, le dice el Señor, ¿verdad? Que al que cree todo lo es posible, y el padre le dice, creo. Pero ya lo oyó lo que dice después. Dice, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, sí creo, pero tengo duda. Sí creo, pero no estoy seguro. Sí creo, pero soy incrédulo. Sí creo, pero, hermano, o cree o no cree. Pero le dice, creo. Ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame con mi falta de fe. Ayúdame con mis dudas. Quítame las dudas, quítame los temores. Y entonces dice, ayúdame en mi incredulidad. Y muchas veces la incredulidad viene por los temores. Que el temor mismo nos vence y nos hace que la fe se nos doblegue. Mire, el padre lo que le está diciendo es, sí creo, pero ayúdame con mi poca fe. Amén. Yo sí creo, pero quizás como Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. Entonces el padre le dice, mira, yo creo, pero quizás me falta fe para que tú me hagas el milagro. Mire, la fe, dice en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice, y esa no de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces, el padre le dice, yo sí creo, pero tengo poca fe. Ahora, ¿cuánta fe cree usted que necesita para que Dios le haga el milagro? Necesitamos mucha fe. Mire, Jesús dijo que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, podríamos pedir que un monte se mueva de un lado para otro y así sucedería. Entonces, no se trata de tener una gran fe. Muchas veces uno escucha a las personas, yo tengo una gran fe. Pero es que no se trata de la cantidad de fe. Se trata de que esa fe no tenga nada de duda. Porque podemos tener una gran fe, pero si en medio de la gran fe también hay duda, entonces las cosas no funcionan. Y eso es lo que el padre le dice, ¿verdad? Ayúdame porque yo tengo fe, yo creo que tú lo puedes sanar, yo creo que tú puedes hacer el milagro, pero lo que pasa es que por momentos como que hay incredulidad en mí. Así que el padre lo que está diciéndole es, mira, yo creo, pero como hay dudas, quítamelas. Como tengo un poco de duda, siento que me falta un poco de fe, lo que le está diciendo es, lléname de una fe inquebrantable. Amén. Lléname de una fe inquebrantable. ¿Está necesitando usted un milagro? Dígale al Señor, dame una fe que no se quebrante con nada. Dígale al Señor, dame una fe con la cual, pase lo que pase, yo voy a seguir confiando y voy a seguir creyendo en que tú me vas a hacer el milagro que te estoy pidiendo.
Y lo otro es, ¿a dónde tenemos puesta nuestra mirada cuando tenemos fe? ¿En qué tenemos fe? Porque eso tiene que ver con la gente que dice, yo tengo una gran fe. Pero la cuestión es que por mucha gran fe, ¿a dónde está puesta la fe? La fe debe estar puesta en Dios. O sea, confiar plenamente que Dios es el que va a hacer el milagro, que Dios es el que nos va a ayudar, que Dios es el que nos va a responder. Amén. Porque muchos venimos de otra doctrina, ¿verdad? Y ahí, hermano, hay gente que tiene mucha fe, pero no la tiene puesta en Dios. La tiene puesta en otras personas, ¿verdad? En santos, en vírgenes y todo lo que usted quiera. Pero la fe debe estar puesta en Dios, y Dios es el que hace los milagros. La confianza debe estar puesta en el único Dios verdadero. El Dios que ha creado el universo, que ha creado todas las cosas, el Dios que nos ha dado la vida. En Él tenemos que tener puesta toda nuestra fe. Amén. Entonces, vemos que el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces, luego, ¿cómo se llama? El Señor toca al muchacho y el muchacho queda sano, o le dice al espíritu que salga y el muchacho queda sano y se levanta. Amén. Pero todo depende de nuestra fe, hermano. Todo depende de nuestra fe. Mire, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta confianza tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. No en los discípulos, en Dios. No en los hermanos que pueden orar por nosotros, en Dios. Amén. No en otras personas que han sido idolatradas, no, en Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque ahí es donde viene de si es la voluntad o no es la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿En quién tenemos que tener la confianza? En Dios. Dios lo va a hacer como conforme a su voluntad. Pero si nosotros tenemos la fe. Y esto de la voluntad, porque a veces, ¿verdad? Los versículos como en Mateo 21, 22 que dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, os será hecho. ¿Cuánto? Todo lo que pidieres en oración. Y también aquí le dice, al que cree, todo le es posible. Pero al final depende de la voluntad de Dios, hermano. Porque Dios a veces nos responde con lo que le estamos pidiendo y hace lo que le estamos pidiendo. Dios no siempre nos va a dar todo lo que nosotros pedimos. Y no es una contradicción que diga al que cree todo le es posible o todo lo que pidamos nos será hecho si lo pedimos con fe, sino que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros, aunque nosotros así lo creamos. Entonces, si está en la voluntad de Dios y dice, sí, eso está bien para ti, lo va a hacer. Si no, Dios va a decir, no, así no lo vamos a hacer, lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Al final nos va a responder. Y de una u otra manera vamos a recibir el milagro que estamos esperando. Pero no como nosotros lo estamos pidiendo, sino como Dios en su voluntad lo quiere hacer. Amén. Porque usted cree que la voluntad de Dios es sanarnos, sí. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es ayudarnos en todas las dificultades? Sí. Pero Dios lo va a ir resolviendo a su manera. Amén. Así que
¿Está usted esperando un milagro? ¿Está pidiendo algo a Dios que ya tiene días de estar ahí, que ora y ora y ora y no pasa nada? Dios nos dice ahora, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y como le dijo a los ciegos, el milagro lo van a recibir conforme crean, conforme crean. Así que si usted está esperando un milagro de parte de Dios, lo único que tiene que hacer es creer. Pero creer y no permitir que entre ni siquiera una pizca de duda en que Dios le puede responder y que Dios le puede dar ese milagro que está pidiendo. Pero sin duda alguna, no permitamos que la duda nos robe el milagro. Amén. Así que ahí donde se encuentra, preséntele usted su petición a Dios. Dígale a Dios qué es lo que está necesitando. Dígale a Dios qué es aquel milagro que usted está esperando que Él le haga. Aquella respuesta que usted está esperando. Puede ser de sanidad, puede ser económica, puede ser que usted esté buscando un trabajo y no lo ha podido encontrar, puede ser de provisión, puede ser de que usted esté orando por un familiar, porque no necesariamente puede ser una petición para nosotros, puede ser acerca de algún familiar, de alguna persona conocida, puede ser cualquier cosa que pueda caer dentro de la voluntad de Dios. Y dígale usted ahora, Señor, yo sé que tú puedes. Y creo, Señor. Y si yo creo, sé que el que cree, todo le es posible. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre, porque a través de todas las enseñanzas de tu Hijo Jesús y las enseñanzas que están en tus sagradas escrituras, podemos entender, Señor, que gran parte de nuestro milagro depende de nuestra fe. Que gran parte, Señor, del milagro que estamos necesitando depende de nuestra fe. Hay tantos ejemplos, Señor, en la Biblia, como cuando a los pescadores, a Pedro le dijiste que fueran mar adentro y que tiraran la red. Pedro te dijo, en tu palabra, Señor, en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro te estaba diciendo, tengo fe, yo creo que tú lo puedes hacer. Pero tuvo que adentrarse al mar para recibir esa pesca milagrosa. Así nosotros, Señor, también creemos, Señor. Y lo que tú nos pidas que hagamos, lo vamos a hacer, Señor, porque queremos recibir ese milagro. Pero Dios, ayúdanos. Si nosotros como este Padre en un momento te dijo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame porque todavía tengo un poco de fe, de duda, ayúdame, Señor, porque por momentos mi fe como que no me basta, pero sé que si tú, Señor, me ayudas, voy a tener una fe que será una fe inquebrantable, una fe puesta en Dios Todopoderoso. Así que, Padre, desde ya te damos gracias porque sabemos que si pedimos con fe, vamos a recibir el milagro y pronto podremos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Que el Señor les bendiga.